Muy bien, Miguel. Bueno, el otro tema es justamente el tema de la ley de partidos, ¿no? Bueno, nosotros hemos venido denunciando ya hace bastante tiempo esta ley, porque justamente tiene carácter antidemocrático. La novedad de estos días es la legalización de un nuevo partido, se llama Nueva Generación Patriótica. Lo interesante de esto es de que es pues este tipo de legalizaciones clandestinas, ¿no? Porque debería haber sido noticia, debería ser gente conocida, debería saber de dónde ha salido, Nadie sabe quién deberíamos es. haber visto dónde estaban recolectando firmas, ¿no? Para legalizar el partido, porque se necesitan, bueno, según lo que dicen, son casi 150.000 firmas las que registraron, 140.000 aproximadamente. Entonces, bueno, ¿dónde estuvieron? ¿En qué calles? ¿En qué plazas? ¿Dónde se los vio hacer este registro, ¿no? Y no se los vio, ¿no? Entonces realmente es una situación bastante clandestina que es justamente el carácter irregular que permite no, este tipo de ley, ¿no? La ley de partidos. Una cuestión más que es muy interesante al respecto es de que a diferencia de la recolección normal de firmas tradicional que se hacía antes, este sería el primer partido nacional que estaría legalizándose a través de un proceso digital. Entonces, aquí salta una cuestión más. Bueno, según no hay mucha información al respecto, pero por la información que publicó el mismo órgano electoral, se plantea de que en lugar de la recolección de firmas, tenían que usar un sistema de registro biométrico, ¿no? Donde sus militantes inscritos tendrían que haber utilizado una máquina para poner su huella digital, ¿no? En lugar de los tradicionales libros, ¿no? De registro de militantes. Entonces, para esto tendrían que haber habilitado computadoras registradas en el Tribunal Electoral para que puedan hacerse este registro biométrico. Es muy interesante que después de que se diera a conocer la legalización de este partido y que, claro, coincidió extrañamente, bueno, tal vez no extrañamente, pero es muy interesante la coincidencia con el periodo de empadronamiento, ¿no? Que terminó igual hace pocos días, ¿no? Entonces, como muchas personas estaban preocupadas por el empadronamiento, lo que saltó en las redes sociales y que justamente uno podía consultar su empadronamiento y ahí mismo prácticamente en la página del tribunal se podría ver si uno estaba inscrito en algún partido, ¿no? La consulta de militancia, ¿no? Que es la consulta del padrón electoral y militancia que están ahí juntos prácticamente en el portal del tribunal electoral. Entonces, mucha gente se dio cuenta de que estaban inscritos, bueno, en distintos partidos y en particular en este nuevo partido sin su conocimiento, sin saberlo, ¿no? Entonces se dijo bastantes cosas en las redes sociales, como que, bueno, creo que estaban regalando bolígrafos y ahí me hicieron firmar o me hicieron firmar para otra cosa, etcétera, etcétera. Pero lo interesante al respecto es de que ya no, este partido ya no se legalizó mediante firmas, se legalizó mediante este registro biométrico. Entonces, ¿cómo lo hicieron, no? Y cómo hay personas que sin su consentimiento están registradas en este partido. Entonces, esto es bastante complicado, ¿no? Porque esto podría involucrar incluso que haya habido un tema de corrupción y de falsedad desde el mismo tribunal electoral, ¿no? Porque ¿de dónde sacan los registros biométricos de estas personas? Que el tribunal tiene, ¿no? Porque justamente así es el empadronamiento acá. O habrían tenido que haber hecho algún otro tipo de, no sé, de engaño, ¿no? Tal vez falsos espacios de empadronamiento donde la gente iba a empadronarse y en vez de empadronarse, no sé, o sea, terminaban registrados en un partido, no sé, una cosa así, ¿no? Pero realmente es muy irregular este tema y ese es el marco en general que se genera con esta ley de partidos. Que bueno, primero es un mar de incertidumbre, de cosas extrañas que suceden ahí, como este tema de la gente que no está registrada, como este tema de que aparezcan partidos que nadie los conoce, ¿no? Eh, Nadie los conoce, no son públicos. Ahí, digamos, tenemos que reconocer, por ejemplo, en el caso de la legalización de Patsi, por ejemplo, se lo conoció, ¿no? Se lo vio haciendo campaña en las distintas universidades, en eventos, etcétera, ¿no? En el caso de este partido, no los conocemos. Fue lo mismo que Pambol, ¿no? Que los de Pambol incluso declararon que lo hicieron con una empresa que se los hizo y no sé qué. Entonces, bueno, son partidos justamente clandestinos que aparecen legales, ¿no? Esto evidentemente pasa con el aval del gobierno, pasa con el aval del Tribunal Electoral
Y ese es el carácter tan antidemocrático de esta ley de partidos y del actual esquema electoral. Y lo peor es de que nadie dice nada de esto, ¿no? Eh, Hay muchos reclamos actualmente, la oposición derechista está centrando sus ataques en el tema de que se tiene que revisar bueno, la cantidad de inscritos por departamento. Se me fue el nombre con el que lo plantean, pero básicamente el tema bueno, quiénes votan, cuántos votan en cada lugar, en todo lugar, alrededor del empadronamiento, justamente, ¿no? Eh, no hay un nombre en concreto que manejan, que se me fue ahora, no sé si te acuerdas tú, Miguel. Eh, Sí, el padrón electoral, Padrón electoral, sí, exacto, ¿no? claro. Ellos Eh, eh, cuestionan de que está, que es falso, que hay Mal el padrón, falsos exacto. empadronados. El padrón electoral, exacto. Entonces, pero no dice nada de la ley de partidos, ese es el tema, ¿no? Porque para ellos está bien, porque en general este problema de lo antidemocrático que es la participación electoral en Bolivia no es cosa nueva, no es cosa ya antigua, ¿no? El mismo MAS no se pudo legalizar legalmente, sino tuvieron que comprarse una sigla para poder participar en su momento, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión ya podríamos decir casi histórica, ¿no? Casi política de Estado en el país, de que el pueblo no puede tener su partido, no puede tener representación legal, solo grandes empresarios o algún sector que tenga aval del gobierno y del Estado, ¿no? Y claro, esto se fue empeorando, ¿no? La nueva ley que hizo el gobierno del MAS en época de Evo Morales es mucho más antidemocrática que las anteriores, ¿no? Una cuestión que me parece resaltar ahí es, por ejemplo, el tema de que uno ya no puede ser candidato a diputado y a presidente, ¿no? Forma con la que el mismo Evo Morales pudo hacerse conocer y pudo irse abriendo espacio. Bueno, cerraron la posibilidad para eso. Y bueno, y centralmente esto continúa y empeora la posibilidad de legalizar un partido, ¿no? O sea, tienes que ser millonario. A propósito, es el señor que encabeza este nuevo partido legalizado que se llama Nueva Generación Patriótica. Es un empresario, un gran empresario que tiene inversiones en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es algo prohibitivo solo para grandes empresarios que tengan para pagar. Bueno, no sabemos a quién habrá pagado para conseguir estos registros, pero bueno, incluso si se hiciera legalmente, que tendrías que tener mucho dinero para pagar, y en el último caso, tienes que tener el apoyo del gobierno o del Estado en general, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que Revilla, siendo alcalde de La Paz, o sea, de su corrupción y todo eso, a quien también se lo vio recoger firmas, no pudo legalizar su partido, ¿no? Porque el tribunal le anuló un número de firmas que ¿por qué? Porque esas ya estaban registradas para el partido departamental y no podían pasar para el nacional, ¿no? Más allá de toda la corrupción y todo el desastre que actualmente es un prófugo Revilla, eso muestra que si no tienes el aval del gobierno no puedes legalizar. Y de la misma forma con Patsi, ¿no? Al principio no le querían darle legalidad hasta que parece que llegó a un acuerdo, cambiaron cosas en la radio que él manejaba desde la gobernación de La Paz, en su momento como gobernador, despidieron a alguna gente y finalmente le dan la personería, ¿no? Entonces esto es terrible. Y bueno, y en el caso de esta nueva sigla que aparece legalizada, eh, bueno, probablemente sea la alternativa de Arce si es que Evo se queda con la sigla del MAS, ¿no? O si se proscribe la sigla del MAS, dado todos los problemas y conflictos que tienen, después es la sigla alternativa de Arce, no sabemos, ¿no? Eh, Justamente parte de esta situación tan anormal, tan antidemocrática, tan informal en la ley de partidos y en la forma política del país, es que justamente este tipo de partidos, como este que apareció, no tienen programa, ¿no? No se los conoce, no sabe qué defienden, si son de izquierda, si son de derecha, qué cositas son, ¿no? Y claro, su nombre solamente se tiene y dicen que van a presentar más adelante su programa y que están llamando a más gente a construir y que no sé qué hacer su programa. Entonces, ¿bajo qué programa? O sea, ¿con qué hablaron a la gente para que les ponga su huella biométrica? ¿Bajo qué argumento, qué programa, qué cosa? Entonces, realmente no es un desastre, ¿no? Y no es solo el único caso, ¿no? Tenemos varios partidos así en el país que podemos decir, ¿y cuál es su programa? De Pambol, del Frente para la Victoria, etcétera, ¿no? De la USS actual, bueno.
Entonces, justamente, ¿no? Es una situación totalmente antidemocrática, totalmente, bueno, del reino de la politiquería, no tiene nada que ver con una política programática, con una discusión de ideas, no, aquí es politiquería pura, donde reina más el tema del dinero, la corrupción, y no hay ninguna discusión de ideas, y básicamente todo armado en el marco de quienes defienden este régimen antidemocrático electoral, ¿no? Que son básicamente los partidos de este régimen, los partidos de alquiler, los partidos que se venden y se alquilan para cada elección, y los que detentan el poder alrededor de eso, ¿no? Que es básicamente actualmente el MAS, antes no, pero ahora sí, totalmente el MAS en sus dos alas, marxistas y evistas, y la oposición derechista, ¿no? Que son felices con ese juego que les permite poder seguir teniendo diputaciones, alguna gobernación y alcaldía por ahí, y poder seguir siendo parte de, bueno, de todo este entramado politiquero, mafioso y totalmente antidemocrático que tenemos que denunciar, ¿no? Y la salida de esto, y justamente esto es importante que se discuta más y que se denuncie esto, ¿no? En ese marco tan antidemocrático, el pueblo trabajador está proscrito, ¿no? Hay una censura general para que el pueblo trabajador pueda participar en elecciones. La única forma que se tiene es vendiéndose a alguno de estos señores de la política, de estos los que manejan el feudo de la política electoral nacional. Y bueno, eso es lo que hacen, pero no es correcto, ¿no? Y tenemos que denunciar esto y es importante y llamamos a los distintos activistas, a los colectivos que se forman de distintos sectores y a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los compañeros que se están movilizando de la PRO de Chuquisaca, de la Tupac Katari, de los distintos sindicatos, a que se discuta también esto. Es correcto que haya esto. Hay varias voces de que necesitamos un instrumento político de los trabajadores nuevamente, ¿no? En la Fabriles, Cochabamba, el magisterio rural, tenemos que discutir esto, ¿no? Tenemos que discutir, es viable plantear esto en el marco de una ley de partidos tan antidemocrática, tan restrictiva para la participación del pueblo trabajador. Bueno, que se discuta esto y tenemos que hacer igual un frente para exigir que se caiga esa ley y que se permita una participación plenamente democrática en elecciones en el país. Por lo menos eso debería garantizarse. Actualmente no se garantiza eso, ¿no? Miguel, si quieres comentar algo más sobre esto. Sí, en el caso de Cochabamba lo votaron los fabriles y lo propusieron a la Central Obrera Departamental, que también votó en su Congreso la necesidad de una nueva alternativa de los trabajadores. Es decir, es muy significativo esto. Por supuesto, no tiene posibilidades si no es con una lucha que imponga una nueva ley, porque ahora no hay tiempo para juntar legalmente 120.000 firmas. El otro que está sumando, que quiere legalizarse, ese sí es conocido, es Manfred Reyes Vila, el gobernador derechista de Cochabamba, que él, muchos dicen que está de acuerdo con Arce, bueno, no se sabe, pero está impulsando un partido que se llama Súmate, que también por vía virtual, sin libros. Ya lo dijeron. Como digo, el caso de Manfred es más conocido, no es como el otro que no conoce nadie, pero también él tendría derecho a hacer un partido y la Central Obrera Departamental de Cochabamba no, porque efectivamente eso requiere una complicidad, va a saber de quién, probablemente del gobierno de Arce, para que forme su partido. Vamos a ver si lo dejan, ¿no? Pero Este, recordemos que el caso de Manfred tenía acusación, tuvo varios delitos de acusaciones delictuosas y que fue, eh, digamos, bajo el gobierno ya de Evo, le quitaron las acusaciones, lo dejaron ser candidato, bueno, entonces vamos a ver con quién pacta. Pero bueno, esta ley de partido es realmente un escándalo, porque si uno pregunta a la población, hace una encuesta con 100 personas en la calle, nombrándole a 7 8 de los partidos que existen, nadie lo conoce. Comunidad Ciudadana, que se presentó en varios lugares porque se alquila.
por ejemplo. Eh, bueno, un montón de partes, casi de los 11 o 12 ahora, 8 9 son desconocidos. Después está el tercer sistema que sí, es el partido del PATS, y bueno, es un partido real, los demócratas, partido de Santa Cruz, y el MAS. Y el MAS ahora dicen que podría hasta ilegalizarse, porque no hay acuerdo entre arcismo y evismo a hacer un solo congreso. eh, lo cual sería el colmo ya de que se legalice, que el único partido con alguna representatividad que pierda la personería. Este, es decir, no está habiendo posibilidades para que la gente pueda, de distintas corrientes, y en primer lugar del pueblo trabajador, tener su alternativa, tener sus expresiones. Por eso es importante levantar esta demanda. Por eso yo decía que cuando se plantea, que alguien plantea ahí de los campesinos de La Paz, que renuncie a Arce, que bueno, pero tiene que plantear una alternativa, digamos. Bueno, entonces hagan una ley de partido democrática que podamos presentarnos, por ejemplo, ellos mismos, aliados a otros sectores. Esto sería un cambio fundamental en la política boliviana. Que partidos de organizaciones sociales puedan presentarse, lo que alguna vez intentó supuestamente con el MAS, pero bueno, que el MAS lo tergiversó completamente, digamos, la burocracia del MAS. Después intentó con el Partido de Trabajadores y fue boicoteado, ¿no es cierto? Ahora estamos reconstruyéndolo. Fue boicoteado por la Central Obrera Nacional, la COB, comprada por el gobierno del MAS, el gobierno del MAS, primero de Evo, bueno, de Guarachi, y después hasta con Arce. Entonces, la necesidad de una organización de trabajadores es para el pueblo trabajador fundamental hoy, por todas estas demandas, por todo esto. Y esto requiere tirar abajo la ley de partido y exigir una nueva ley de partido que facilite formar un partido con una mínima cantidad de firmas y no con la corrupción actual, que es un chiste, digamos, esto del partido virtual, que vos juntás firmas, no sabe cómo, ni que juntás 120 que nadie te conoce, es grotesco, es realmente grotesco. Este, bueno, eso quería señalar y me parece, nosotros como PT hemos planteado eso y lo planteamos, digamos, ¿no es cierto? A todas las organizaciones, bueno, hay que unirse para esta lucha, ¿no es cierto? Ujú, muy bien. Una cosita más que me parece muy importante señalar acá. En situaciones normales, democráticas, por ejemplo, la pelea que hay entre Evo y Arce es totalmente politiquera, no tiene diferencias políticas sobre el tema del candidato. Pero incluso en ese marco, sería normal que hagan su congreso y, bueno, que se dividan, ¿no? Y que quede un más Arce y un más Evo, un menos, digamos, ¿no? Un más Evo, un más Arce, cambien de nombre, más A, más E y punto, ¿no? Y ahí a los dos y que vayan a elecciones y punto, ¿no? Pero aquí justamente en Bolivia, por el problema de esta antidemocrática ley de partidos, hay toda esta guerra, prácticamente casi una guerra civil dentro del MAS, entre Arce y Evo Morales, por quedarse con la sigla, justamente porque ambos saben de que en este país no se puede sacar una sigla así nomás, ¿no? Es prácticamente una cuestión, bueno, todo un caos, ¿no? Entonces, ambos están peleando justamente y en el marco de toda esta lógica de proscribir al otro, ¿no? De que solo hay uno y punto, ¿no? Entonces, bueno, es realmente lo más antidemocrático que hay, ¿no? Sería lo más lógico si ambos tienen seguidores, etcétera, que vayan a elecciones ambos, ¿no? El más A de Arce y el más E de Evo y punto, ¿no? Pero no. Y justamente tiene que ver con esta antidemocrática ley de partidos y todo este antidemocrático régimen electoral que hay en el país, ¿no? Y que tenemos que repudiarlo totalmente, ¿no? Bueno, eh, pasemos al siguiente punto, el tema